empezar. Vamos a empezar entonces. Carlos, tu cámara está un poco nublada. Parece que está un poco sucia. ¿Ahí está bien ahora? ¿Se ve? Sí, está mejor. Sí, no es tanto nublado, sino que había unas luces ahí, una luz que tengo. Ahí está mejor, yo creo, ¿no? Listo, listo. Vamos a empezar entonces y la gente se van conectando. Ya tenemos 70 conexiones, pero tenemos más de 200 inscritos para hoy. Ah, qué bueno. Sí. Entonces, gracias a ustedes, Bernardo, Miguel y Carlos, por participar. Gracias al público también por seguirnos todos los jueves con nuestros webinars. Entonces, soy Tomás Plisón, el director de la Cámara de Comercio Franco-Dominicana. Los que están acostumbrados a seguirnos saben que todos los jueves hacemos entonces un webinar alrededor de temas de utilidad para las empresas francesas y dominicanas, miembros de la Cámara y los relacionados. Y esos son eventos que vamos a seguir organizando de manera regular. No sé si vamos a lograr hacerlo cada jueves, pero lo vamos a intentar, hasta el verano por lo menos, ¿no? Los que nos escuchan y que no son miembros de la Cámara todavía se pueden acercar a mí si tienen, les puedo presentar nuestras actividades, nuestros ejes de trabajo. Creo que sería de utilidad si tienen intereses con Francia o las empresas francesas que están ya radicadas en la República Dominicana. El formato del webinar va a ser presentaciones de cada uno de alrededor de 15 minutos. Y después vamos a abrir una sesión de preguntas. Sus preguntas la pueden hacer en el módulo de Q&A, de question, ahí que tienen abajo, el chat, reservando algunos comentarios. Prefiero que lo hacen así. No vamos a abrir el audio por cuestión de tiempo, porque si no, nos vamos a demorar mucho. El tema de hoy son las perspectivas de la economía dominicana. Muchas expectativas, vimos varias cifras ya, pero sin certeza realmente. Entonces vamos a empezar nuestra presentación con la situación de la República Dominicana en el entorno mundial, que nos va a desarrollar Carlos. Después vamos a tratar de los grandes retos que tendrá que enfrentar el país, así que las características de la recesión y las medidas que podrían ayudar a retomar el camino del crecimiento. No hay que olvidar que Dominicana desde hace más de 10 años tiene uno de los crecimientos o el crecimiento más elevado de América Latina. Entonces nos acompañan hoy grandes economistas que conozco a los tres desde hace mucho tiempo. Carlos Kenan, que está conectado desde Francia, que él me conoce desde niño, de la universidad. Es un verdadero embajador de América Latina en Francia, argentino de nacimiento y francés de adopción. Es doctor en economía y profesor en el Instituto de Altos Estudios de América Latina en la Sorbonne, ahí que nos conocimos porque fue mi profesor y tutor de mi máster en aquel tiempo. Y de hecho teníamos también, la carrera era administrada por el actual ministro de Educación francés, Jean-Michel Blanquer, que es un amante de América Latina también. Carlos es actualmente vicepresidente del Instituto de las Américas en París, que es un centro de intercambios sobre América Latina en Francia. Es el centro, de hecho. Y ha sido consultor y es consultor para diferentes gobiernos de América Latina y obviamente ha publicado una multitud de artículos y libros que pueden buscar en la página web del Instituto de las Américas o de los Altos Estudios de América Latina. Nos acompañan también Bernardo Fuentes, que es un economista dominicano ya reconocido con una larga trayectoria en la banca local, donde desempeña actualmente las funciones de segundo VP de Estudios Económicos en el BH de León. El público lo conoció cuando tenía su propia oficina de estudios económicos, Económica. Gracias, Bernardo, por acompañarnos. Y terminaremos la presentación con Miguel Ciarratón, que igual, economista dominicano,
un gran especialista de macroeconomía, desarrollo económico, teoría económica, políticas públicas y economía y política internacional. Es investigador en el Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Pucamaima, es consultor privado en economía, ha trabajado para la cooperación internacional, sobre todo para Naciones Unidas con el PNUD, y ha sido director de organismos internacionales en la Secretaría de Estado de Relación Exterior. Ha sido funcionario público y al igual realizó cantidades enormes de publicaciones. Entonces vamos a empezar con Carlos, a cual dejo la mano ahora. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, noches. Es un placer estar aquí, en primer lugar, con Tomás y gracias a su invitación, la Cámara de Comercio e Industria Franco-Dominicana. Como él lo recordó, nos conocemos desde hace muchos años. Y también es un gran placer estar con colegas y amigos que también nos conocemos desde hace bastante tiempo, algunos un poco más que otros. Hay más que otros, pero un gusto estar aquí con Bernardo y con Miguel. Bueno, me ha pedido Tomás que haga en 15 minutos una presentación bastante, digamos, general sobre un poco el contexto internacional y cómo se sitúa la República Dominicana allí. Voy a permitirme entonces dar algunos elementos de ese contexto internacional porque me parece importante para situar a República Dominicana, el Caribe y las Américas en esta crisis que es indispensable a partir de esto para analizar la problemática de las perspectivas, que es lo que nos interesa aquí. Podríamos ser muy detallados y muy largos en la presentación, pero estoy aquí como en otro computador que tengo aquí con la presentación, pues les quisiera decir simplemente que, bueno, estamos en presencia de una gran crisis económica internacional, suscitada por una crisis sanitaria, como todos sabemos, esta pandemia ligada a la COVID-19, al coronavirus, y lo que es importante subrayar es que esto ha sido desencadenado justamente por esa crisis sanitaria, lo que es en realidad lo que llamamos los economistas un shock extraeconómico inicialmente, es decir, un problema sanitario, el coronavirus y la difusión de la pandemia, que genera mortalidad, desorganiza, pone en tensión los sistemas hospitalarios sanitarios y que suscita la reacción, obviamente, de los estados para tratar de controlar la pandemia con distintos tipos de medidas, pero que tienden a converger en una idea de alguna manera, poner bajo la órbita del Estado los circuitos económicos y sociales, porque el mercado en muchos casos no puede ya ni siquiera funcionar, y esto genera, entonces, no solo el efecto directo de la propia pandemia, sino los efectos indirectos del accionar del Estado para promover medidas de aislamiento, de control del desplazamiento de las personas, porque se verifica que este es un ingrediente fundamental para combatir la pandemia y evitar, al limitar la circulación de las personas, la circulación del virus. En definitiva, un shock extraeconómico que produce un impacto en la oferta y en la demanda y que se traduce entonces en una perspectiva inmediata de gran recesión, que es lo que hemos tenido, que después se puede plantear y medir. Ustedes saben, esto se ha ido ajustando y demás, pero sabemos que, las primeras estimaciones daban una caída importante de 3% o más del Producto Bruto Mundial, que prácticamente todo el mundo cae en recesión, salvo probablemente China y la India, con tasas de crecimiento muy pequeñas, digamos, de muy poco alcance, de 1% o algo positivas, pero todo esto está sujeto a precisiones y a revisiones con, evidentemente, un ingrediente adicional que quisiera plantear en esta visión general de la cosa, que es una crisis que, a diferencia de la más reciente crisis internacional que tuvimos, que fue la crisis financiera y económica abierta en 2008-2009,
con las crisis subprimes en Estados Unidos, la caída de Lehman Brothers y la gran recesión de 2009, esta crisis es una crisis, como decíamos, extraeconómica, no inicialmente debido a un shock extraeconómico, no debido a un shock financiero como la anterior, y que tiene otra característica importante que nos va a llevar ahora a la situación de las Américas y en particular de la República Dominicana, del Caribe, donde no entraré mucho en detalles, plantearé algunos elementos porque aquí seguramente Bernardo y Miguel van a profundizar en la especificidad de República Dominicana. Pues esta crisis, a diferencia no solo de la 2008-2009, no tiene solo una diferencia importante respecto del origen, sino también una diferencia importante en cuanto a su epicentro y a su despliegue internacional. Es decir, si aquella crisis fue una crisis cuyo epicentro inicial fue Estados Unidos y se desplegó hacia Europa por diversos canales económicos y financieros, comerciales y financieros, principalmente, para luego afectar al resto del mundo a través de la caída de la actividad económica inicial que suscitó en 2008-2009 sobre todo, y producir shocks negativos a través de la caída de los precios de materias primas, con una gran inestabilidad. Todo el mundo recordará la gran volatilidad de 2008, con los precios de petróleo que subieron a niveles estratosféricos y luego cayeron, etc. Caída de los precios de las materias primas, caída del comercio internacional y caída de los flujos financieros, y un despliegue internacional a partir del cual la crisis se instaló en Europa, donde tuvo a su vez una dinámica propia debido a los problemas de gobernanza económica de la Unión Europea, y terminó afectando incluso a los países emergentes, promoviendo una desaceleración con otros factores de China, y por allí afectando más durablemente en los años 2018, 2020, a los países en desarrollo y emergentes. Esta otra crisis es al revés, una crisis que tiene su epicentro en Asia y que se despliega de oriente a occidente, y que de alguna manera va de la mano con la movilidad internacional de las personas, el transporte. Tengo algunas láminas muy lindas, pero que puedo pasarlas después, mostrando cómo se despliegan en alguna medida con el mapa del tráfico aéreo, digamos, que desde China, pasando por el resto de Asia, Medio Oriente, Europa y luego a Estados Unidos y al resto del mundo. De hecho, lo fundamental del contagio de América Latina y el Caribe viene esencialmente de Europa y de Estados Unidos, sobre todo de Europa, así que hay un despliegue verdaderamente progresivo. Pues bien, esta crisis, como todos sabemos, no voy a entrar en detalles en este punto, finalmente en la fase más actual, su epicentro está en América, en las Américas, con una particularidad muy importante, que es que en este caso se advierte una gran dificultad para controlar la crisis, y que va a ser un ingrediente de las perspectivas, yo creo, de la situación de República Dominicana y de otros países de la región, controlar la crisis en un contexto en el que las Américas no solo son afectadas por el shock, digamos, que acabo de mencionar, sino que hay dificultades para, de alguna manera, controlar la pandemia debido al ingrediente desigualdades. Las Américas, un continente de desigualdades, donde justamente vemos que la gran mayoría de los grandes focos de desarrollo del virus se han concentrado en las zonas de los barrios más marginales, pobres, empobrecidos. Y hoy día tenemos que en las Américas se consolida Estados Unidos, obviamente, como el principal país afectado en cuanto al número de infecciones, el número de muertos, superando ya la barrera de los 100.000 desde hace unos días, y luego Brasil, y atención México, que va ganando terreno también, con características también de ese tipo, de gran dificultad para controlar debido a la presencia de los sectores vulnerables y demás. Bien, déjenme decirles que, para centrar más ya en el caso de República Dominicana y el Caribe, tenemos un esquema de análisis que estamos trabajando con otros colegas, hemos hecho alguna consultoría sobre esto, en el cual vemos, en este contexto de esta crisis, que inicialmente es una crisis originada por un factor extraeconómico, pues hay un impacto en los países específicos de muy cortísimo plazo, por un lado, donde el ingrediente de la pandemia es fundamental, y luego los efectos de corto y mediano plazo, que tienen que ver con los canales de transmisión más tradicionales, digamos, de las crisis internacionales, económicas internacionales. Estos efectos se superponen, pero permítanme que desde el punto de vista analítico los diferencie de alguna manera. Los efectos de cortísimo plazo de la pandemia, del grado de combate a esta,
y tiene que ver con las respuestas de los estados al problema. Y ahí yo creo que hay 4 factores que debemos precisar cuando uno analiza esta situación. 1, la capacidad de respuesta estatal. 2, el nivel de disciplina o disciplinamiento social. 3, las condiciones macrofinancieras y de coherencia y fortaleza del aparato productivo. Y 4, más específicamente, el caso del sistema de salud, sanitario, hospitalario, médico, farmacéutico, decimos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Ahí la respuesta inicial frente a la pandemia y demás, que fue la de distintas medidas de aislamiento, cuarentenas más o menos estrictas, o no, digamos, en algunos casos no, pero son los menos, con grados diferentes finalmente de aislamiento social, obligatorio, semi-obligatorio, voluntario. Bueno, ahí la respuesta del Estado. Ahí tiene que ver la problemática de la capacidad estatal, es la capacidad de ejecutar esas medidas, de implementarlas rápidamente, y esto tiene que ver con varios factores, con la estructura político-administrativa, un Estado federal o un Estado no federal, tiene que ver con el liderazgo político y la capacidad de generar una dinámica efectivamente de acción estatal. El segundo, el grado de disciplinamiento, es muy importante, es decir, la capacidad de la población a internalizar las medidas, a respetar los criterios que se establezcan, y al mismo tiempo tiene que ver, cuando se prolongan las condiciones de aislamiento social, y en el caso de América Latina con desigualdades, sector informal y demás, con otro punto, es decir, la capacidad de ese país para mantener el orden social, porque en estos casos aparece también una tendencia muy importante a la desobediencia social, por hartazgo, por dificultades de subsistencia y demás, que puede derivar en algunos casos en desórdenes sociales o incluso en revueltas o rebeliones sociales, que es lo que ha ocurrido en otros casos de este tipo de crisis aguda. El tercer factor es, efectivamente, la situación macrosocial y la coherencia productiva, es decir, como diría, por ejemplo, nuestro colega Ricardo Hausmann, frente a esta situación donde hay que enfrentar el virus, promover el aislamiento, adoptar medidas inmediatas para subsistencia de los sectores más vulnerables, es decir, todo lo que nosotros sabemos y que hemos visto, hasta el hartazgo en la prensa, las discusiones entre los distintos responsables de los países, etc., pues, ¿cuánta plata tiene cada Estado para poner sobre la mesa? Esa frase de Ricardo me parece muy, muy ilustrativa. ¿Qué medios tenemos? ¿Tenemos los medios de Estados Unidos para decir, bueno, nos ponemos sobre la mesa 15% del producto, o ponemos 10, 12, 13%? Tenemos planes de emergencia donde los estados se endeudan y esas deudas son compradas por el Banco Central Europeo y le dan liquidez, le dan capacidad de enfrentar a la situación, como el caso de Europa, y además, más allá de esto, pero es el otro nivel que voy a mencionar en un instante, capacidad de promover, más allá del estímulo inicial, medidas de reconstrucción y de relanzamiento de la actividad económica, que es el caso, por ejemplo, de la Unión Europea con el plan que se acaba de proponer y hace algunos días nada más. Bueno, ahí, junto con esto, está el tema de la coherencia del sistema productivo. Digo 2 palabras: tenemos capacidad de producir reactivos, tenemos test, tenemos capacidad de producir máscaras. ¿Qué aparato productivo tenemos? Y por último, el cuarto factor, el sistema de salud y demás. Los otros factores de corto y mediano plazo, que actúan en simultáneo con son los más tradicionalmente vistos por los economistas, es decir, shock comercial, financiero, etc. En República Dominicana y en el Caribe es claro que, y ahora voy a decir una palabra sobre lo anterior en el caso de República Dominicana, pero lo voy a dejar aquí, tenemos indudablemente el impacto a nivel del comercio, de los precios de materias primas. Puede haber un impacto positivo, bueno, hay que mencionarlo porque no hay muchos, que es la caída del precio del petróleo, pero en una situación de restricción, de fuerte caída de la disponibilidad de divisas, puede que esto quede minimizado en el marco de todos los efectos negativos, que mencionaríamos 3 fundamentalmente, que nuestros amigos dominicanos van a desarrollar sin duda con mayor profundidad. Uno es el efecto sobre las cadenas globales productivas, siendo un país con zonas francas y articulado en esta dinámica internacional que inicialmente pareció bastante cuestionada con la aparición de la crisis sanitaria y económica global. 2, indudablemente el turismo, caída brutal, cierre de los países, parte de las medidas de contención y de aislamiento que mencionábamos. Y el tercer factor, las remesas, donde también el shock es negativo, porque
indudablemente las poblaciones de emigrados sufren los efectos de la caída de la actividad en sus lugares de residencia, y en particular en el caso de República Dominicana, lo sabemos muy bien, Estados Unidos, Europa, sobre todo España, fundamentalmente. Bien, pero quiero dejar una palabra más para concluir aquí, Tomás, muy breve, que es de esos 4 factores que mencioné antes, y a la luz de los resultados que muestran que República Dominicana parece más o menos manejar la situación, aunque podríamos profundizar después en la discusión, pero vamos con una cantidad de las cifras que he visto, 18.000 casos confirmados, hay que ver cuánto se testea, cuánto no, 516 muertos hasta donde yo vi ayer o hoy más temprano, da la impresión de un cierto control, sin que esto nos deje de preocupar, da la impresión que algo ha permitido de controlar las medidas adoptadas, con dudas, por lo que he visto y demás, sobre el grado de disciplinamiento social que en el marco del cual esto se ha producido, y con 2 preocupaciones sobre la capacidad de respuesta general del sistema de salud y del sistema productivo. Y en englobo esto el sistema financiero, la cuestión macrofinanciera. Da la impresión que cuando se habla de cuánta plata se puede poner sobre la mesa, no hay mucho margen, porque es un país que tiene un grado de endeudamiento público elevado. Las cifras que yo veo es que se habla de unos estímulos iniciales de 2 puntos del producto, que el déficit pasaría este año, pero bueno, hablo bajo el control de nuestros amigos americanos, de 2,3% a 4,5% del producto, una cosa por el estilo. Y además un sistema productivo endeble para enfrentar estos temas en cuanto a la capacidad de respuesta en respiradores y esto y demás. Entonces me parece que este panorama que yo doy matiza un poco lo que uno puede ver, y lo dejo como tema para discusión, cuando mira el contexto global de la región latinoamericana, y cuando ve que si, por ejemplo, nosotros miramos las primeras estimaciones que dio la CEPAL en su trabajo de hace un mes y algo, finalmente la República Dominicana parecía como un buen alumno casi, porque nos aparecía que para una caída de 5,3% del conjunto de la región, repito, primera estimación, seguramente, y otros efectos que sabemos muy importantes, 30 millones más de pobres en la región latinoamericana, etcétera, pues para una caída de 5,3% de la región, perdonen que aquí alguien, pues las caídas más fuertes aparecían del lado de México, con 6, 7%, Argentina, que viene ya debilitada por una recesión anterior muy fuerte, y por la problemática de la deuda, y entre los mejores, los que venían siendo buenos alumnos del periodo anterior, como la República Dominicana, con una caída de apenas 1% del producto. Yo pienso que esto hay que matizarlo en función de los otros factores que acabo de mencionar. Y bueno, aquí yo me quedaría simplemente, habiendo sobrepasado como de 6, 7 minutos, pero bueno, Tomás me conoce y sabe que soy así. Muchos. Bueno, aquí lo dejo con estos ingredientes que me parece podrían ser retomados en la discusión. Muchas gracias. Sí, gracias, Carlos, para este contexto. Muchas gracias. Sí, Dominicana ha sido un buen alumno en manejo de su economía y de su finanza pública dentro de los últimos años. Más allá, con la ayuda del FMI, hace más de 10 años. Bernardo, te dejo entonces hacer tu presentación y haremos a las preguntas al final. Gracias. Excelente. Un segundito. No sé si se está viendo bien ahí. Me parece que no, ¿verdad? Se ve como... Yo veo bien, ¿eh? Sí, se ve pantalla completa. Bueno, una parte. Ok. La otra estamos nosotros 4 aquí. Bueno, pues básicamente yo voy a tratar de ser bien breve para que podamos pues cumplir con el tiempo, pero sí debo decir, obviamente, tengo que decirlo, yo actualmente laboro como economista del Banco BHD, pero mi participación aquí ante ustedes obviamente es a título personal. Todo lo que yo voy a decir, mis opiniones son mías propias, no quiero que nadie interprete como que es la posición del banco, ni mucho menos, ¿ok? Entonces, lo primero que le quiero hablar un poquito de dónde estamos al día de hoy, bien rápidamente. Hay que entender de que lamentablemente esta crisis ha agarrado a la República Dominicana en un momento que no es el óptimo, no es el ideal. Nosotros ya veníamos en un proceso de desaceleración de la economía durante el 2019. El 2019 fue un año complicado
tuvimos mucha incertidumbre en la primera mitad del año por unos temas políticos de la posible reelección del presidente actual. Había dudas sobre si él iba a querer modificar la constitución para eso. Eso frenó mucho la economía en la primera mitad del año, pero además tuvimos la crisis que sufrimos justamente en el sector turístico, que afectó mucho la imagen, hubo desconfianza sobre qué tan seguro era viajar al país, y fíjense de hecho que en el 2019 el sector turístico tuvo 0 crecimiento. Entonces, esta crisis actual, uno de los sectores que más va a impactar es justamente turístico, que ya de por sí venía en una situación complicada. Y para agregar ya el último elemento, fueron las protestas que nosotros vivimos durante febrero de este año, cuando se postergaron las elecciones municipales. Entonces, así muy rápidamente, los impactos que inicialmente se veían, y esto es de un documento del BID, era pues obviamente que esta crisis iba a impactar el sector turístico, un sector clave para la República Dominicana, que iba a impactar nuestra capacidad de exportar, por, como decía Carlos, el impacto sobre las cadenas de suministro, etcétera. Obviamente, dado el impacto que ha tenido en los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, pues le da un ingrediente de mayor riesgo. Obviamente el impacto sobre las remesas también, por todo lo que ha pasado a nivel del desempleo en los Estados Unidos, siendo los Estados Unidos igual también nuestra principal fuente de remesas. Y un último impacto que es el fiscal, por las necesidades pues, de mayor gasto público y el impacto a nivel de recaudaciones. Así bien rápido. Entonces, el gobierno, yo creo que hay que reconocerle de que actuó rápido. Las medidas de confinamiento social, físico, se tomaron temprano, cuando había relativamente pocos casos, y inmediatamente el gobierno anunció un paquete de ayuda que incluía, por ejemplo, subsidios directos a personas de muy escasos recursos. También incluía subsidios directos a personas que habían quedado suspendidas de sus trabajos. Entonces, eso yo creo que ayudó bastante a por lo menos generar un primer ambiente de relativa paz ante la necesidad, pues obviamente, de cerrar sectores completos de la economía que no podían estar laborando. Se tomaron medidas de corte monetario, de liberar recursos del encaje legal para que puedan llegar a menor tasas de interés. Se ha armado todo un paquete de rescate, vamos a llamarle, de la economía, el cual se ha ido ampliando con el tiempo. Y eso es algo que también creo que es interesante y debe destacarse. El gobierno, en la medida que ha ido pasando el tiempo, cuando lo ha visto, ha ido ampliando esas medidas. De hecho, el subsidio de lo que se llama el FASE, el Fondo de Asistencia a los Empleados, era solamente hasta ahora, hasta junio, y ya se amplió también era abril y mayo, y ahora se incluyó junio también. Entonces creo que el gobierno pues ha estado haciendo lo posible, hay que reconocérselo. Como decía también Carlos, aparentaría que el manejo desde el punto de vista sanitario ha podido ser relativamente exitoso. Hemos tenido relativamente bajas fatalidades, alrededor de 500 personas han fallecido. De los 18,000 casos a la fecha, ya más de la mitad, creo que son casi 11,000, se consideran que ya se recuperaron, y de hecho la cantidad de personas que ha requerido hospitalización, pues igual no ha sido un número exorbitante. Las entidades financieras también tomaron sus medidas en su momento de dar periodos de gracia a los clientes para aliviar un poco la carga, y también se ha buscado financiamiento. O sea, el gobierno firmó un préstamo con el FMI de 650 millones para tratar de suplir pues, la falta de divisas por otros generadores. Algo muy interesante que se ha estado evaluando, no se ha lanzado, pero se ha estado trabajando, es la creación de un fondo de garantizar préstamos para las pymes. Entonces, creo que eso también es una medida interesante que creo que casi todos los países del mundo, pudiéramos decir, se ha contemplado. En el caso nuestro, tenemos la debilidad de que no teníamos un mecanismo así ya funcionando. Entonces, eso ha hecho que sea más lento el proceso de poner esto en movimiento, pero definitivamente hay muchas pequeñas, medianas empresas que van a requerir un apoyo
más firme y es difícil que pues el sistema financiero participe, al menos que haya vamos a decir, una combinación o una... que se asuma el riesgo en conjunto entre el gobierno y el sistema financiero. Entonces, hay algunas cosas que ya han ido saliendo, que han ido siendo publicadas, que nos permiten tener una idea muy preliminar de qué ha estado pasando. El Banco Central publicó su informe de la economía marzo, por ejemplo, y informó que el crecimiento en el primer trimestre del año fue 0. Algunos sectores, como el turismo, por ejemplo, fíjense que cayó prácticamente un 18%, una contracción del PIB del turismo. La manufactura local no creció, tampoco las zonas francas. El mismo sector construcción muestra una construcción de -4%. Entonces ya ahí, pues, obviamente las medidas de distanciamiento social se implementaron en la segunda mitad de marzo, o sea que estos números realmente recogen solamente una parte. De hecho, si lo vemos mensualmente, la economía enero-febrero creció en ambos meses alrededor de un 5%, y luego lo que hubo fue una caída de cerca de un 10% en marzo, lo cual indicaría que probablemente abril, mayo fueron meses con caídas mucho más significativas del Producto Interno Bruto. También el informe del Banco Central nos permite tener una idea de los flujos de divisa. Fíjense que, por ejemplo, los ingresos de divisa por turismo cayeron 26%, las remesas cayeron 2.3%, y las remesas es un caso importante porque la contracción en el mes de marzo solamente fue cerca de un 20%, o sea que ahí al inicio de la crisis ya se aprecia un impacto muy fuerte en ese renglón. La zona franca, las exportaciones, todavía en marzo no mostraban pues una caída fuerte, pero se espera obviamente un impacto en lo que resta del año. Lo que sí pudiéramos decir, que creo que es muy positivo, es que ya tenemos un plan preliminar de apertura que no teníamos hace algunas semanas atrás. Ya el gobierno ha anunciado una apertura gradual de la economía por fases. Ya de hecho, al día de hoy estamos ya en la fase 2. Ya en la fase 4, que se supone que es en el mes de julio, se espera y se está trabajando para que ya los hoteles, por ejemplo, puedan iniciar operaciones, los aeropuertos y restaurantes, gimnasios, que son aquellos locales donde se entiende hay mayor riesgo. Pero importante, todo lo que son actividades masivas de lugares de entretenimiento, conciertos, ese tipo de cosas, queda más para finales de agosto, de hecho. Pero esto para mí fue muy importante porque durante los meses de marzo, abril, había mucha incertidumbre, no se sabía cómo íbamos a poder salir de esto ni cuándo. El hecho de tener ya un roadmap, un camino por delante, creo que calma mucho a las personas. Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿qué nos espera? ¿Hacia dónde vamos? Yo les preparé aquí un pequeñito resumen de las principales proyecciones así, vamos a decir, públicas. Como decía Carlos, es muy probable que estas cosas cambien en la medida que vayan siendo revisadas. Algunas de ellas fueron hechas muy al inicio de todo esto, en abril, en marzo, y es probable que se profundicen, se empeoren, pero hasta ese momento, fíjense que había una amplia gama de proyecciones, desde Citibank, que inicialmente ha proyectado, de hecho, crecimiento positivo para la economía dominicana, hasta el Banco Mundial, la CEPAL, Moody's, que mantienen 0%, el FMI proyecta -1%, Standard & Poor's -2%, The Economist -3%, Fitch -3.5%, y localmente tenemos un organismo que se llama el CRES, que es el que más negativo, entiendo yo, por lo menos públicamente, ha mostrado que tiene proyecciones que inclusive alcanzan hasta un -15%, -16% de contracción del Producto Interno Bruto. Pero lo importante ahí, para mí, es el hecho de que por lo menos hasta el momento todos están proyectando una recuperación en 2021. Y eso es muy importante. O sea, se está trabajando, la gran mayoría de personas asumen que en el 2021 ya la economía va a estar en un proceso de franca recuperación. Lamentablemente, como ustedes sabrán, hay mucho temor de que haya nuevos brotes, de que la enfermedad coja velocidad hacia final de año. Eso sería obviamente muy negativo para el país, para las perspectivas, pero hasta el momento, si todo sigue como va, pues debiéramos ya estar en un relativo proceso de recuperación hacia el 2021. Otro documento muy útil que se publicó recientemente, y con esto voy terminando,
fue el Staff Report del FMI. A raíz del desembolso de los 650 millones, el FMI publicó sus proyecciones de la República Dominicana. Para serles sinceros, uno pudiera estar de acuerdo o no con el FMI, pero hay que reconocer que es uno de los organismos que más, vamos a decir, se toman como referencia, que el mundo completo pues revisa. Inversionistas, agencias calificadoras de riesgo, es una de las voces, vamos a decir, con más autoridad, y pues obviamente es bueno tener pendiente lo que ellos están diciendo. Si se fijan en la pantalla, básicamente el FMI lo que dice es que originalmente se tenía previsto que la economía iba a crecer un 5% este año, pero ahora la proyección es de -1%. En términos de inflación, ellos mantienen la inflación baja, una inflación de 3%, y como decía Carlos, sí se espera un déficit fiscal mucho más elevado, que pasaría del consolidado de -3.7 a -6% del Producto Interno Bruto. Y muy importante, la deuda, el nivel de deuda pública, que ya de por sí, vamos a decir, preocupaba a muchos economistas cuando rondó el 50% del PIB, se espera que se dispare a 61% del Producto Interno Bruto. Otra proyección importante del FMI es la proyección a nivel de flujos. Básicamente, para no extenderme mucho, me voy a concentrar en lo que ellos llaman las necesidades de financiamiento. Ellos lo que dicen básicamente es que el país va a necesitar buscar alrededor de 5.000 millones de dólares por el impacto del COVID en términos de divisas, y que de eso, bueno, pues el FMI cubriría apenas 650. Hay otras fuentes de financiamiento por alrededor de 500 millones. Ellos entienden que el Banco Central pudiera utilizar alrededor de 1.000 millones de sus reservas, pero eso todavía deja 2.5, 2.500 millones en el aire, que deben identificarse sus fuentes. Yo entiendo que el gobierno ahora mismo está trabajando en un nuevo presupuesto del año, que debe ir al Congreso para entonces poder, vamos a decir, tener acceso a nuevas fuentes de financiamiento ya con una nueva ley de presupuesto para cubrir esto. Y por último, lo más importante, entiendo yo, de ese documento del FMI, es que a pesar de esa perspectiva de aumento de la deuda, mayor déficit, ellos dicen explícitamente en su análisis de sostenibilidad de la deuda que consideran que la deuda debiera mantenerse como sostenible. Y inclusive entienden que la proyección a mediano plazo, ellos la consideran como realista. Básicamente la proyección a mediano plazo es que de ese 6% de este año se reduzca alrededor de 4% el próximo, y luego hacia 3.5% del PIB en el mediano plazo. Obviamente ese es un reto muy grande que van a tener las próximas autoridades que tomen el control del país. Pues obviamente tenemos elecciones, si Dios lo permite, en julio, el 5 de julio. Entonces, bueno, pues las nuevas autoridades tienen por ahí un gran reto por delante. Nada, yo no quiero extenderme más para dejar espacio para las preguntas y respuestas, o sea que lo voy a dejar ahí. Gracias, Bernardo. Interesante. Bueno, al final no es tan pesimista. Las cifras en comparación de otros países de la región son buenas. Miguel, te dejo la palabra. Espérate. Estás en mute. Ok. Voy a compartir una imagen. ¿Se ve? No, busca el... Y ahora sí. Ahora ya sí. se ve. Ok. Déjame presentarlo. Se ve ahora como presentación, ¿no? No, ponle en pantalla plena. ¿No está en pantalla plena? No. ¿Cómo va a ser? Que a veces es un poco lento. ¿No está? No. Pero si no, así se ve bien, ¿no? Ok, bueno, está bien. Ok, lo que yo voy a hablar un poco es la situación estructural en la que estaba la economía dominicana.
no solamente en términos económicos, sino también un poco en términos institucionales. Yo creo que no es un secreto, esto se ha hablado muchísimo, la economía dominicana ha crecido no hace unos pocos años, sino desde la década de 1950 ha crecido a 5.2 promedio anual. Eso es un crecimiento único en América Latina, prácticamente igual que Panamá. Panamá creció en 5.3, nosotros crecimos en 5.2. En esos 70 años hemos tenido 6 años con depresión y tenemos una baja volatilidad en la tasa de crecimiento. Es decir, que tenemos el escenario ideal. Alto crecimiento, pocos años depresivos y somos el séptimo país menos volátil de la tasa de crecimiento en América Latina en 70 años. O sea, el crecimiento no es un fenómeno nuevo en la economía dominicana. Estamos hablando desde 1950 a 1970. Ahora, si yo veo ese crecimiento en el largo plazo en una serie que va desde el 2019 al 2018 y cogí el índice de desarrollo humano y lo desagregué, la parte del ingreso y la parte calidad de vida, o sea, un índice compuesto de salud y educación. Miguel, me parece que no están pasando los slides. No slides están pasando. Están quedando en el primero. No. Quizás dale escape y vuelve y compártelo. Sí, déjame darle escape. Volver otra vez. Ahora sí. ¿Ahora se ve? Sí, pero... A ver, lo ¿se ve ahí? Poner en slideshow. Sí, lo estoy poniendo en slideshow. No, aquí no se ve, en la pantalla no se ve en slideshow. Se ve en grande. Caray. Miguel, ahí, bueno. No Déjame sé. cambiar la pantalla, espérame. Es que tengo varias pantallas y a veces ocurre que ese es el problema de... Déjame ver un momentito. No tengo nada. ¿Tengo screen? ¿Tengo algo en la pantalla? Hay como un cuadro negro. ¿Eh? No se ve tu desktop. Ah, se ve mi desktop. ¿Y ahí? Vamos a ver. No. Todavía ¿No se ve? No. Ok, No, vamos todavía. a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. Salir de todo. Perdón, señores, pero esto pasa, como es en vivo. Esto es en vivo. Así que... Ok, déjame cerrar todo. Ok, vamos a ver. Son aplicaciones que nadie usaba hace pocos meses. Están saturando. Bueno. Espérate. A ver si es aquí. Tranquilos, nos dicen aquí. Ok, vamos a darle aquí. Share. ¿Se ve? Sí. Y ahora sí. ¿Se ve ahora? Sí, ahora sí. Ok. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Ya. Perfecto, está bien. Ok, entonces ustedes tienen en el eje horizontal la posición mundial de 143 países entre 1990 y 2018 y lo que el resultado es intuitivo. ¿Cuál es el resultado? Que en la medida en que mejora la posición mundial de un país, mejora la posición en salud y educación. Eso es intuitivo, ¿no? Si mejora la posición de ingresos, mejora salud y educación a nivel mundial. Pero ¿qué ha ocurrido en República Dominicana? Todo lo contrario. Que a la medida que ha mejorado la posición en el ingreso, se ha ido deteriorando, se ha ido alejando del primer lugar en el mundo. En otras palabras, otros países con igual o menos recursos, han logrado mejorar más la calidad de vida de la gente con el producto, con los recursos que tiene derivados del PIB, del producto. Esa es una primera conclusión importante. Ustedes ven aquí que este es el movimiento de la posición del país en el ingreso y este es el movimiento de la posición en salud y educación. Es decir, es como la boca del caimán.
por un lado mejora la salud, el ingreso, y por otro lado se deteriora la salud y educación con relación al resto del mundo. Con relación al resto del mundo. La salud y educación pueden mejorar y van a mejorar porque ha mejorado la tecnología, porque ahora es más difícil que se muera una persona. En fin, han cambiado una serie de circunstancias que hace que mejore la calidad de vida a nivel mundial. Pero nosotros hemos mejorado menos que el resto del mundo a pesar de tener más ingresos que el resto del mundo. Y eso se debe, señores, a que la economía dominicana crece en sectores en donde no se generan, crea en sectores que no son intensivos en el empleo. En la economía dominicana, las ramas intensivas en empleo aportan el 27% del PIB entre el 2000 y 2016, pero son las que más aportan al nivel de empleo. Y las ramas que son no intensivas en el empleo, que representen el 77% del valor agregado, el 72%, apenas aportan el 13%. Y aún peor, ¿qué ocurre? Que los sectores que son intensivos en informalidad son los sectores que más empleo generan. ¿Eso qué significa? Que tenemos una economía que crece y no mejora calidad de vida, que crece y no ha generado empleo, y el empleo que genera es de mala calidad. Si a eso lo asociamos al nivel de institucionalidad, observamos que esta es la institucionalidad esperada en el mundo para los países. Esta es la paradoja de la institucionalidad, cogiendo como una definición de institucionalidad el pilar de institucionalidad del índice de competitividad global de Davos. Y aquí ustedes tienen la riqueza por habitante, el PIB per cápita de paridad de poder adquisitivo. ¿Y qué ustedes observan? Que a medida que aumenta el PIB per cápita, mejora la relación con institucionalidad. De hecho, la mayoría de los países que están con niveles más altos institucional, perdón, con mayor riqueza por habitante son los que tienen mejor institucionalidad. La República Dominicana aparece aquí, lo que quiere decir que nosotros tenemos una institucionalidad muy por debajo del nivel que deberíamos tener con la riqueza que tiene el país. Entonces, esa es otra característica de la República Dominicana. La institucionalidad se ha ido deteriorando en el tiempo. Y ustedes ven, este es un índice del control de la corrupción. Lo que importa es que entender cómo va hacia abajo. Este lo publica el Banco Mundial del 2000 al 2017 y se observa una clara tendencia al deterioro. Por supuesto, está el índice de corrupción de la Transparencia Internacional, donde desde el 2012 estamos alrededor de la posición, sacando 30 puntos. Estamos quemados, estamos achicharrados, como diríamos nosotros aquí. Y somos en el segundo país de América Latina donde más sobornos hay que pagar para conseguir un servicio público. El 46% de las personas que fue a conseguir un servicio público tuvo que pagar soborno. Otro indicador que nos puede dar así una visión muy general, menciono varios, pero en la instalación de la oficina de Odebrecht en la República Dominicana. La oficina que manejaba los fondos de la corrupción de Odebrecht. Y eso solamente pudo ocurrir con la autorización de las instancias más altas del país. No es posible que la oficina de corrupción, esa oficina, se instalara por 2 años en la República Dominicana y operara en la República Dominicana sin que no hubiese habido previamente una autorización para que eso ocurriese. Y yo creo que eso hay que tenerlo claro y esa es la expresión más concreta de los niveles de corrupción. Entonces, ¿cuál es el resumen de este diagnóstico? Bueno, tenemos un agrietamiento de la institucionalidad democrática, una excesiva concentración del poder, un manejo clientelar del Estado, instituciones deficientes y débiles, prevalencia de la corrupción y la impunidad, falta de representatividad del sistema político, ausencia de la independencia de los poderes públicos, falta de contrapesos institucionales,
tenemos un modelo económico que no beneficia a la gente porque crecen sectores que no generan empleo y hay una gran precariedad laboral y bajos salarios, hay un predominio de la informalidad, hay un gasto social de baja calidad, reducido e ineficiente, una deuda pública que crece absorbiendo una parte importante, cuyos intereses absorben una parte importante de los ingresos públicos, y las exportaciones tienen poco valor agregado. Con excepción del oro, las exportaciones nacionales se han estancado en la República Dominicana. Esa dinámica genera desigualdad, exclusión y marginalidad. Tenemos precarios niveles de seguridad humana, salud, bienestar, seguridad pública. Hay claros abusos de poder, lo hemos visto todo el tiempo. Hay un deterioro de la cohesión social y territorial. De hecho, sobreviven varias repúblicas dominicanas que se mueven en paralelo, poco proceso, acceso a las oportunidades, y está la violencia y la criminalidad social. Ese es el escenario que tiene la República Dominicana. Y en ese escenario aparece entonces el virus. Y el virus, tenemos la ausencia de un antivirus, ¿no? De una vacuna. La única estrategia posible es la de aislamiento y la inamovilidad. Y eso provoca que la política económica tenga que concentrarse en el sostenimiento. Nadie se puede morir. En el marco de esa política clientelar, de ese marco institucional de corrupción y de desorden del aparato productivo. Tenemos entonces que se aplica una política monetaria expansiva del crédito en una situación de trampa por la liquidez. La idea básica era que si aumentaba el crédito, debería bajar la tasa de interés y eso debería generar un aumento del producto y el empleo. De hecho, mucho de ese dinero ha tenido una vocación a la dolarización. Y el segundo elemento ha sido la política fiscal, que es una política más directa, a través del FASE, a través de las ayudas, etcétera, que tienden a enfrentar todo el tema del aislamiento. En la medida en que ese choque, en que ese aislamiento se profundiza, viene el choque de demanda en la economía dominicana. Se crea capacidad ociosa, instalada acá el PIB y aumenta el desempleo. En la medida que se sigue profundizando y que sigue ampliándose, se crea un choque de oferta, donde cae la inversión, se empieza a producir quiebras, es un proceso más lento, la generación de quiebras, colapsan las cadenas productivas, se destruye capacidad productiva y hay un proceso de desinversión. Y si este proceso permanece, nos enfrentaremos entonces a una crisis financiera. Y la crisis financiera es que hay una cesación de pago en la economía. Tan sencillo como eso. La gente no puede pagar y se produce una crisis financiera de magnitud en la economía dominicana. En ese nuevo escenario, yo creo que nos estamos moviendo, obviamente estamos entre el nivel 1 de choque de demanda y choque de oferta, con tendencia a movernos hacia la crisis financiera. Ahí vendría entonces una combinación de políticas diferentes, tendría que venir una política hacia los sectores productivos, se acabó esa literatura de los años 90 de que la política debía ser neutral, y tenemos que volver a retomar nuestros textos de la década de los 80 y de los 90 de que la política económica tiene que haber lo que se llamaba en inglés industrial policy o políticas hacia los sectores productivos. Tenemos que tener una política clara de protección social, no como clientelismo, sino como derecho, y hay que fortalecer los servicios públicos para aquella población que no tiene acceso a esos servicios. Vendría entonces una política macroeconómica. Otra vez, ahí sí podría actuar con más eficiencia la política monetaria, una política fiscal de asistencia, de incentivo y una política de deuda. Ese sería un poco el escenario todavía dentro, sin haber llegado a la recuperación, en la situación en que estaríamos ahora. ¿Cómo se ha reflejado esto? Bueno, ya hace un momento Bernardo nos habló del impacto sobre el turismo. Estos son los arribos. Como ustedes ven, esta es la cantidad de arribos. Bajó de 270,000 en el mes de marzo a apenas 2,000 personas. Cayó un 100% en el mes de marzo, en el mes de abril.
en el mes de marzo cayó un 60%, y la expectativa, como bien mencionó él, nos había agarrado en la baja, pues a partir desde julio del año pasado, junio, en junio el crecimiento fue cero con relación al mes anterior, al mes del año pasado, el mismo mes anualizado, ¿no? Del mismo mes con relación al anterior, había caído a 11, menos 7, menos 11, así sucesivamente negativo, pero cayó a un 60 y luego cayó a un 100%. Eso hace que el turismo, el crecimiento acumulado haya caído a un 43% en el mes de abril. Y se publicaron por fin las cifras del Banco Central. El Banco Central dijo que en el mes de marzo el índice de actividad económica había caído en un 9.4%. Esa caída corresponde a 13 días del mes de marzo, porque ustedes se acordarán que el día 16 o 17 fue que se anunció la medida de emergencia y entraron el día 16, y el 17 o el 18 fue que entraron en efectividad esas medidas. Por lo tanto, debemos esperar que en el mes de marzo va a haber una caída, en el mes de abril va a haber una caída más profunda, y en mayo igual. Yo hice el supuesto de que todo fuera más o menos como que la caída de abril iba a ser más fuerte que el de mayo, y que la de marzo, y la de mayo quizás menos intensa por lo laxo de la medida. Es un supuesto. Probablemente las cifras sean mayores. Y supuse que se iba a caer en 9.4. Entonces, para que se pudiera alcanzar la meta del fondo de -1, la economía en el resto de los meses que siguen tendría que crecer en 0.8%. En 0.8. Y un crecimiento acumulado promedio de 0.5 en los meses siguientes. Ahora, nosotros utilizando la matriz insumo-producto, hicimos un cálculo de la caída esperada a partir de las relaciones estructurales que se dan en el año 2012, y calculamos que puede caer entre un 4 y un 7, según el supuesto de la caída del turismo y de las exportaciones. Si es así, la economía dominicana caería en 4.37% interanual y el 2.5% de crecimiento acumulado a lo largo de los meses que nos faltan. Es decir, tendríamos una caída, una más recesión más prolongada. Entonces, podemos decir que estamos en una situación especial de depresión económica. Tenemos una crisis mundial, como bien señaló el amigo Carlos Kennan, depresiva de la demanda agregada, una depresión de la demanda agregada y una caída de la capacidad productiva con choques de oferta, una cesación de pagos en las cadenas productivas. Todavía no estamos hablando de los bancos. Un aumento del desempleo, un deterioro de la calidad de vida, un aumento de la vulnerabilidad de las personas, un aparato productivo paralizado, como de hecho está, la cesación de pago en el sistema financiero, crisis financiera, un estrés de los servicios públicos en el sistema de salud y educación, un fuerte endeudamiento público, la caída de los ingresos públicos y de un aumento del déficit, una caída en las remesas y en los ingresos de turismo y inversión extranjera, fuerte constreñimiento de la balanza de pago, desabastecimiento y rompimiento de las cadenas de valor, caída de la manufactura, caída de la construcción, un gran impacto en la MIPYME y eventuales eventos devaluatorios. De hecho, ya estamos viviendo esos eventos devaluatorios. ¿Cuál sería la estrategia para enfrentar esta situación? Bueno, tendríamos que replantearnos los objetivos, por lo menos para los próximos 6 meses. Primero hay que crear medios de vida. La gente no se nos puede morir. Hay que crear empleos, hay que trabajar en sectores que generen empleo. Hay que proteger a los grupos más vulnerables para que tampoco se nos mueran. Hay que generar divisas, porque esta es una economía que funciona con divisas. Hay que garantizar un impacto territorial para que no se nos crean grandes megaciudades. Hay que sostener la actividad económica hasta la recuperación de la demanda. Hay que garantizar los servicios públicos, algo que es fundamental para recuperar la credibilidad del Estado, es la institucionalidad del Estado, enfrentar el problema de la corrupción y adoptar
el país las exigencias de la transformación digital. ¿Qué tipo de medidas deberían promover en el corto plazo? Bueno, primero las que generan más empleo, según los multiplicadores del empleo. Sobre la base de la matriz insumo producto, tenemos que la agricultura es el sector que más empleo genera por unidad de valor bruto de la producción. Y los multiplicadores directos e indirectos es 4.4 empleos por cada millón de pesos invertidos a valores de 2012, ¿no? Tendríamos también que por cada 100 pesos producidos tiene 70 de valor agregado, 30 de insumos intermedios y 22 de insumos domésticos. Es decir, tenemos que desarrollar aquellas actividades que generen más empleo y que tengan el menor coeficiente de importación por unidad de producto. Eso implica también generar la construcción, que tiene un multiplicador directo e indirecto de 1.12 por cada millón. Tenemos que fortalecer las MIPYME con políticas bien claras. Por ejemplo, el fondo de garantía tiene que ser una acción muy importante, muy demandada. Generar divisas, y ahí hay que trabajar la zona franca y buscar nuevos nichos de mercado. Hay muchos mercados que se están perdiendo sencillamente porque no lo podemos abastecer. Repito lo del tema de expansión, todo debe estar, debe haber esa actividad debe estar esparcida en el territorio. La salud, que constituye la principal preocupación de la población en este momento, la corrupción y la impunidad. Y aquí quiero decir lo siguiente. La corrupción es muy difícil de controlar. Siempre aparece un loco que se cree más inteligente que los demás. Pero la impunidad es una voluntad política, es una decisión la impunidad. Y lo que tenemos que parar es la impunidad para que el Estado adquiera credibilidad y liderazgo. El Estado ha perdido su credibilidad y su liderazgo porque no he enfrentado en gran medida la impunidad. Y finalmente todo el tema de la transformación digital, que hoy día definitivamente ha significado un cambio y una revolución en la forma de vida nueva. Esperamos entonces un rebote para el 2021, ¿no? En la parte fiscal todavía hay que esperar el presupuesto complementario. Realmente es muy difícil predecir lo que va a pasar porque no sabemos con el nivel de detalle. Tenemos la última estimación del Fondo Monetario Internacional que nos dice que el déficit público ha aumentado y que el déficit externo ha aumentado también. Pero tenemos que esperar el presupuesto complementario que ya debe estar saliendo para poder entonces hacer una nueva programación de cómo terminaríamos en el año 2021. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias Miguel por esa presentación bien completa. Hay algunas preguntas en cuanto, del último que se mencionó, el impacto de la baja del turismo en la economía real y el desempleo. ¿Sí? ¿Cuál es la situación realmente? ¿Todo el desempleado de hoy en el sector turístico va a volver a encontrar su trabajo o van a tener que buscar empleo en otros sectores de la economía? Y vimos un poco en la presentación de Bernardo que al final, a pesar de la baja muy fuerte del sector turístico en el PIB, se logra mantener, digo, el número global. ¿Cualquiera responde o? Sí. Bueno, yo creo que va a tomarse su tiempo. El sector turismo va a tardar en reaccionar. Porque no está bajo control nuestro, está bajo control del resto del mundo. Y los temores que se han generado ahora no son temores que se puedan superar de manera inmediata. Todas las proyecciones que hay de los organismos multilaterales, de empresas, de expertos en turismo, dice que el último sector en responder será el turismo. Es decir, que probablemente el turismo se tome su buen año en poder recuperar la actividad. Yo creo que obviamente hay que proteger el turismo, hay que invertir en este momento en mejorar las playas, hay que mejorar la institucionalidad del turismo, hay que proteger, o sea, hay muchas actividades que se pueden hacer ahora vinculadas al turismo que ayudan primero a sostener una parte del turismo
y en segundo lugar a que en un momento de recuperación pues tengamos un servicio turístico mucho más sostenible, ¿no? Mucho más amigable con el ambiente y con la cultura y con la sociedad dominicana. Bueno, en la Cámara hice un levantamiento con los miembros y hay muchos productores, entonces, entrantes para el sector turístico que perdieron más de la mitad de su volumen de negocio por la caída del sector. Y no son todos en agricultura. Hay muchas preguntas sobre la devaluación del peso frente al dólar y en cuanto a la escasez actual, bueno, ya vienen meses, de hecho, desde el año pasado, de los dólares. Los números dicen que los dólares están aquí, pero en el momento de uno querer acceder a esta moneda es muy difícil. Hay mucha retención, hay poca disponibilidad. ¿Pueden responder eso? Perspectiva de devaluación y la escasez del dólar que puede provocar o si es manejada desde el gobierno directamente o si van a soltar. ¿Bernardo? Digo. Sí. Si quiere, comento algo. Bueno, Carlos creo que quería decir algo. No sé si... Después, okay. Inmediatamente después. Sí. Bueno, básicamente, imagínense, lo que ha pasado es, como yo le mostraba, nosotros hemos tenido un impacto en términos de la generación de divisas, o sea, la caída a nivel de entrada de divisas, principalmente por turismo, la misma remesa ha sido significativa. Se espera que sea aún más importante en lo que queda de año. Y de hecho, si recuerdan la gráfica del FMI, el FMI estima unos 2.500 millones de dólares que todavía no se han identificado su fuente. No se sabe de dónde van a salir. Entonces, yo creo que las personas, pues como una medida cautelosa, han estado demandando dólares extra, han estado dolarizando, muchas personas dolarizando sus ahorros, empresas comprando dólares para hacer frente a sus compromisos. Y francamente yo creo que podemos pensar en un escenario que pudiéramos visualizar es que esto se mantenga quizás hasta las elecciones y que dependiendo de los resultados electorales ya haya un panorama un poco más claro y eso calme un poco de la tensión. Va a ser difícil que las preocupaciones que se tienen ahora mismo vamos a decir, desaparezcan antes de las elecciones. El mismo hecho de tener ya nuevas autoridades va a facilitar el tema de acceso a financiamiento. Por ejemplo, no pudiéramos pensar, o sería muy difícil pensar en un nuevo desembolso del FMI más grande con el gobierno actual. Hay que esperar que hayan ya nuevas autoridades que, vamos a decir, van a ser las que van a asumir la responsabilidad de ese préstamo hacia adelante. Entonces, yo creo que un posible escenario es que estas presiones que hemos visto, pues, se suavicen o bajen un poco luego de las elecciones. Y sí hay que decir algo que creo que hay que destacarlo, y es que realmente la situación que estamos viviendo hoy es muy diferente a la situación que nosotros tuvimos cuando la crisis 2003-2004. En la crisis 2003-2004, la presión cambiaria, no habían reservas para hacerle frente. El Banco Central literalmente se quedó sin reservas. Al día de hoy, nosotros tenemos un Banco Central con cerca de 8.000 millones de reservas, que en un caso, vamos a decir, más extremo, parte de esos 2.500 millones que el fondo está estimando lo pudieran simplemente tomar de las reservas y financiar la brecha con las reservas. Lo que pasa es que obviamente al gobierno, y de hecho al país, no le conviene quedarse sin reservas o deteriorar su posición de reservas. Y por eso es que se han tomado estas medidas de racionamiento, de, por ejemplo, limitar la cantidad de dólares que se le venden a una persona, es tratando de evitar esta especulación, vamos a decir, más fuerte. Nada, yo creo que para resumir y no extenderme mucho, yo creo que es lógico que haya un incremento en la presión cambiaria, es lógico que las autoridades hayan dejado que eso pase y no tratar de, vamos a decir, frenarlo subiendo tasas de interés, etcétera, porque eso hubiese sido peor para la economía. Y ojalá que una vez tengamos ya unos resultados electorales, eso sirva para calmar las expectativas y nos veamos, y obviamente garantizar el acceso al financiamiento que vamos a necesitar
hacia fin de año. Ok, entonces no hay pánico, dólares hay y habrá, y la devaluación de la moneda es mantenida. Hay varias preguntas en cuanto a la deuda. Vimos que la deuda entonces pasará al 60% del PIB, que el déficit fiscal también se va a incrementar, pero en año electoral estábamos acostumbrados, diría, a que haya un incremento del déficit fiscal. Pero, de hecho, ese déficit fiscal es debido a que tanto a la falta de ingresos fiscales o también un incremento del gasto. Y también en cuanto a la deuda, ¿cómo lo van a financiar ese déficit? ¿Van a volver a contratar préstamo para financiarlo o van a tomar, o es obligatorio ya una reforma fiscal, diría? No sé, Miguel, si quieres tomarlo o si quieres yo digo algo breve. Sí, pues los dos pueden responder los dos. Adelante entonces, Bernardo, yo digo algo. Bueno, muy breve. O sea, básicamente la situación fiscal se deteriora por los dos lados. Por una caída en las recaudaciones, todas estas medidas que se han tomado de postergar el pago de algunos impuestos, y va a implicar que algunos de ellos ni siquiera se cobren. Hay que reconocer que es una alta probabilidad de que muchas de las empresas que han estado en suspenso durante este tiempo realmente nunca abran de nuevo. Y pues ahí pueden haber pérdidas de ingresos fiscales. La misma desaceleración de la economía va a implicar menores recaudaciones y al mismo tiempo hay un compromiso de gasto mucho más alto de parte del gobierno en salud, en subsidios, etcétera. Entonces es un deterioro por los dos lados. Básicamente, yo entiendo que el gobierno va a tratar de inicialmente buscar financiamiento para eso con organismos multilaterales, pero no se descarta quizás una colocación de bonos soberanos en los mercados internacionales si no se consigue por otra fuente. Pero es muy importante que sea con financiamiento externo para que eso traiga las divisas que el país está necesitando, porque en última instancia, pues lo que se haría es financiamiento interno y eso pudiera implicar presiones adicionales cambiarias, etcétera. Bueno, lo dejo ahí para que don Miguel pueda decir algo más si quiere. No, simplemente que como yo coincido contigo, o sea, el endeudamiento es inevitable debido a que estamos en un escenario completamente nuevo y diferente, o sea, donde se ha habido que aplicar una política, como decía Carlos, por razones externas a la dinámica económica que ha creado esta crisis. Y no hay otra opción más que aumentar pues el gasto para sostener a la gente y mejorar los niveles de salud del país. Así que definitivamente yo creo que las ventajas que tenemos ahora, que esto es una crisis mundial y sincrónica, como decía la señora directora del Fondo Monetario Internacional el 10 de abril de este año. Ella decía que 2 meses antes de esa fecha, del 10 de abril, ella estaba pronosticando, el fondo estaba pronosticando el crecimiento económico de 150 países, del crecimiento per cápita, pero que en esa fecha el FMI estaba pronosticando una depresión del PIB per cápita de 170 países del mundo. Es decir, que lo que está ocurriendo aquí no es diferente a lo que está ocurriendo en el resto del país. ¿Cuál es la diferencia? Los factores internos que tienen que ver fundamentalmente con la institucionalidad y con la capacidad del sistema de salud para responder. Yo creo que esos problemas nos van a hacer más, esos dos aspectos, o hacen más difícil o menos difícil el manejo de esta crisis. Carlos. Sí, un pequeño comentario, ¿no? Y hasta alguna repregunta en relación a República Dominicana. Bueno, el primer comentario es, bueno, acá hay problemas que tienen que ver con el nivel internacional y de cómo van a afectar a la República Dominicana, y después, en el caso de República Dominicana, algunas problemáticas, yo diría, de corto plazo y otras más de mediano y largo plazo, ¿no?
Sobre el contexto internacional, como hay una pregunta que se dirigió a mí, quisiera hacer una breve incursión para responder a ella, que es el amigo Alfredo Rodríguez, que le mando un saludo, dice, bueno, ¿cómo esto va a afectar la dinámica de la globalización? Va a estar la pregunta justamente, sobre todo, Carlos, con los principales socios, Estados Unidos con el DRCAFTA y la Unión Europea con el EPA. Y va a estar la pregunta. Bueno, yo creo que vamos a tener efectivamente allí, primero, para caracterizar rápidamente lo de la globalización, esto en mi análisis que hemos compartido con otros colegas, algunos de los cuales conoce también Miguel y demás, un artículo que hicimos para un libro colectivo hace 1 año y medio, 2, con Tony Romero, estamos asistiendo desde 2008-2009 a una crisis de la globalización. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere decir que la dinámica de internacionalización creciente que se había dado desde los años, principios de los 90, con asimismo una dinámica de generación de instancias de regulación imperfecta, muy imperfecta, pero G20, etcétera, pues se ha visto y un discurso, un relato que hablaba de la necesidad de una dinámica multilateral para gerenciar este proceso. Todo eso ha entrado en crisis. El crecimiento mundial, que se supone iba asociado a esta creciente internacionalización, se ha debilitado en la última década. Los grados de internacionalización comercial y financiera, no voy a dar los indicadores, pero han retrocedido, es decir, acentuado en el caso comercial con la perspectiva o los avances en términos de guerra comercial entre China y Estados Unidos, y a su vez a esta, de alguna manera, desestabilización de los factores estructurales, llamémosle de la globalización, crecimiento e internacionalización objetiva, se agregan factores institucionales y políticos, es decir, un discurso contrario a la globalización, sobre todo a la globalización comercial, una perspectiva de repliegue, en fin, efecto Trump y otros, Brexit, etcétera, que muestran que la dinámica de la globalización se había entrabado a partir de 2008-2009. Podríamos desarrollar más elementos de esto, pero voy a dejarlo ahí. Pues la crisis suscitada por este shock extraeconómico del coronavirus y todo lo que ya mencionamos aquí, agrava esta crisis de la globalización porque plantea justamente una tendencia al repliegue. En principio fue un sálvese quien pueda el mundo cuando estalla la crisis, digamos, abierta de la pandemia, vamos a decir en febrero, marzo de este año, y ese sálvese quien pueda incluso comprendió a la Unión Europea, que no hubo respuestas concertadas. Ciertamente no hay una política comunitaria de salud, pero fue un cierre de fronteras, etcétera. Ahora hay una reacción del lado de la Unión Europea para tratar de corregir esto con la perspectiva de este plan de salvataje y de relanzamiento y con endeudamiento comunitario, etcétera, que es una novedad muy importante. Entonces yo creo que ahí es el primer elemento de diagnóstico. Se refuerza la idea, y esto también cuestiona la globalización, de privilegiar más que en el pasado la coherencia de los aparatos productivos nacionales. Por eso yo pienso que, en relación a lo que planteó muy bien y muy interesante, de manera muy interesante Miguel, esta necesidad de una política de desarrollo productivo, finalmente, uno de los puntos, que es una temática de mediano plazo, indudablemente. Yo creo que de lo que se trata ahora es de ver justamente cómo República Dominicana, que había apostado mucho a esta integración a las cadenas globales de valor y demás, tiene capacidad de no necesariamente producir todo y territorializar toda la producción. Eso no está planteado en ningún lado, pero sí está planteado una mayor coherencia del aparato productivo en términos de insumos, de articulación de los sectores, para que no haya una dependencia tampoco tan grande solo respecto del sector turístico. Esto quiere decir que también tiene que haber una política con los límites de un pequeño país, pero de desarrollo del mercado interno. Porque dicho sea de paso, me da la impresión, y es una pregunta que le planteo a Miguel, que le decía hay que incentivar el desarrollo de la agricultura porque es una actividad intensiva en empleos y demás, muy bien, pero esa agricultura en buena medida está también orientada al turismo, va a ser muy afectada, es muy afectada por la caída de la actividad turística, como parte de la actividad manufacturera también. Entonces es un desarrollo de la agricultura reorientando en la medida de lo posible y con una dinámica de mediano a largo plazo, porque eso no se hace de la noche a la mañana, los mercados de esa agricultura. En fin, es una pregunta que dejo planteada allí, porque ¿cómo se hace para, de alguna manera, desarrollar este tipo de políticas en el caso de República Dominicana? Bien, el otro punto es justamente lo que planteaba Tomás, es decir, con los principales actores internacionales, la Unión Europea, Estados Unidos, y yo agregaría China,
que juega un rol importante, cada vez más importante en el relacionamiento externo de la República Dominicana. Ya tienen relaciones diplomáticas, además. Claro, claro, y es uno de los grandes ingredientes, digamos, que ha cambiado yo diría hasta en parte, la geoeconomía, la geopolítica del Caribe. Es decir, no solo el caso del establecimiento de relaciones diplomáticas de China con el establecimiento con República Dominicana, sino también con Panamá y con El Salvador en 2017-18, como todos sabemos. Pues yo creo que ahí se plantea indudablemente una búsqueda de instancias de articulación regional caribeña para mantener abiertos mercados, en el caso de la Unión Europea, la ayuda humanitaria también, que es un elemento importante, y en relación con Estados Unidos, me parece también que es preservar mercados, preservar efectivamente de estas elección, digamos, de barreras que puede aparecer o reforzarse, tanto por las razones que vengo diciendo de crisis de la globalización como de campaña electoral de Estados Unidos. Y le agregaría algo más que me preocupa que no se vuelve a retomar en la discusión, que es que la pandemia no está terminada. Es decir, lo que tenemos es una situación en la discusión desigual, digamos, internacional de la epidemia, países que han logrado controlar mínimamente la situación, en la que funcionó esta estrategia que se da ya de llamar del martillo y del baile, ¿no? Pegarle un martillazo a la epidemia con el aislamiento, etcétera, para bajar el número de contagios, para restringir el número de muertos, para, digamos, bajarle presión al sistema hospitalario, y después, como no tenemos vacuna ni tenemos tratamiento claro, bailar con el virus. Una vez que lo hemos achicado, martillo y baile. Bailar con el virus a distancia, con mascarillas, etcétera. Pero, bueno, es que República Dominicana, digamos, ha producido un avance decisivo en ese plano. No sé, no tengo la respuesta, pero me pregunto. Da la impresión que en algunos casos, está claro que es así, en el caso de Europa Occidental, sin que se pueda plantear que no haya rebote de esto, rebrote. Pero da la impresión que cuando uno mira toda una serie de indicadores, de presión sobre el sistema hospitalario, número de contagios, número de muertos, España, Italia, Francia, pues estamos en la fase en la que la epidemia retrocede. En cambio, cuando uno mira Brasil, Chile, Perú, Rusia, México, da la impresión que la epidemia no ha entrado en la fase de retroceso, más bien que sigue avanzando. Entonces la pregunta importante ahí, me parece, es qué pasa con Estados Unidos para República Dominicana. Porque si uno va a restablecer el turismo, tiene que tener en cuenta que va a ser un turismo donde efectivamente van a venir de Unión Europea y de Estados Unidos, y qué pasa con los contagios, qué controles tenemos, qué grado tenemos de securizar a esa población, porque ahí donde se ha abierto un poco más en las condiciones de aislamiento extremo que había, pues se advierte que la demanda no se relanza rápidamente, como no se relanza rápidamente el turismo, como decía muy bien, bueno, tanto Bernardo como Miguel. En el mercado interno tampoco se relanza tan rápido la demanda doméstica, de consumo doméstico, porque persiste el cierto miedo a contagiarse. La gente todavía no sale, aún donde se ha empezado a abrir, a pesar de las apariencias que se ven en algunos lugares y demás, terrazas de restaurantes llenas, pero no es así. Segundo, está el impacto, digamos, de la propensión a ahorrar, que aumenta en contexto de desempleo creciente y demás. Entonces yo creo que esos elementos tendríamos que tenerlos en cuenta también hablando de la inserción internacional, y en particular respecto del sector turismo. ¿Qué pasa con la pandemia? ¿Qué pasa con la situación de control en la propia República Dominicana? ¿Y qué tan seguros estamos de que estamos en fase de descenso y de control de la epidemia, y no en una fase por allí donde no sabemos si llegamos al pico o estamos en una meseta estabilizada que no sabemos si puede volver a relanzarse? Sí, como sabemos, ya termino, hay una presión muy fuerte para abrir la actividad económica, porque los sectores informales que viven al día a día, etcétera, presionan, y también muchas industrias y muchos sectores, incluso el turismo, no pueden sostenerse, digamos, durante meses y meses sin ningún ingreso. Ok. Vale, tengo una última pregunta, después vamos a cerrar, porque ya estamos... ¿Puedo hacer un comentario? Sí, puedes, Miguel. Dale, dale. Sí. Mira, con relación... El tema de la agricultura y el sector turístico. Yo estoy viendo aquí la matriz insumo producto. Es una matriz del 2002, es la última que hay. Ok, pero es la única medición que existe, como tú sabes, para medir las interrelaciones en la economía
o a menos que haga una encuesta inmensa, ¿no? Por toda la industria, y eso es muy difícil. La única medición que tenemos. Fíjate, de los insumos que compra el sector turístico, de lo que compra, el 3.6% es la agricultura. Del 100% de lo que compra, el 3.6% es la agricultura. Y el 13% son industria alimenticia. Y si yo lo miro, estoy viendo la matriz de insumo producto verticalmente. Y si la veo horizontalmente, es decir, ¿a quién le vende? ¿A quién le vende cada sector? El sector agropecuario solamente le vende, de todo lo que vende en la economía, el sector, perdón, agrícola, de todo lo que vende en la economía, solamente le vende al turismo el 7.7% de lo que produce. El que sí es muy dependiente del sector turístico es la industria alimenticia, que de todo lo que produce, el 20% se lo vende al turismo. Y un dato interesante, en la industria de bebidas y producción de tabaco, el 91% de todo lo que él produce en ellos se lo venden al turismo. Pero para el turismo, eso representa apenas el 5.2% de lo que compra el turismo en el país. Yo creo que hay que dedicarle un tiempo. Desafortunadamente acaba de salir la matriz Sumo Producto hace unos meses y está relativamente, habría que actualizarla mucho más, pero estas relaciones nos están dando nuevas dimensiones del turismo en la República Dominicana. No es tan fuerte el peso del turismo en la agricultura, según estos números. Nada más, lo pongo a rodar, como quien dice. Hombre, yo creo que sí, es bien diversificado las compras, no solamente, como decía, no solamente en agricultura. La última pregunta es en cuanto a la perspectiva de la inversión pública. Entonces, como el nivel de endeudamiento va a seguir, van a seguir con espacios para inversión pública de grandes proyectos, extensiones de proyectos ya en energía, en transporte, como están previstos. Mira, yo te puedo decir algo sobre eso. Yo creo que lo primero que hay que determinar aquí es la revisión de la calidad del gasto. Yo he hecho como 4 ejercicios y he revisado en cada oportunidad 6.400 líneas de gasto, 6.000, 7.000, cosas así. En esos ejercicios hemos encontrado que hay como 2.5, 2.7% del PIB de gastos que no hay forma de explicar, de comportamientos de gasto. El BID calculó que había 3.8% en desviación de fondos, falta de profesionalismo, ellos lo llaman así, ¿no? Y malversación, no malversación, no. Bueno, otra palabra, otra forma, otra expresión que indica un uso inadecuado del gasto, una expresión muy educada, por decirlo de alguna manera. Ellos calculan de 3.8%. Eso era antes de la pandemia, obviamente. Y si nosotros calculamos lo que era el producto del 2020, estaríamos hablando, número redondo, que en 1% del producto serían 50.000 millones de pesos. Y si hablamos de 3.8 del producto, estaríamos casi hablando de 170.000 millones de pesos. Obviamente, después de la pandemia, todas las cifras están enloquecidas, por decirlo de alguna manera. Y entonces eso hace que quizás no sea el 3.8, pero puede ser que sea el 2 o el 1 de recursos que están disponibles y que se pueden gastar mejor. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo en ese sentido. El próximo gobierno que venga tiene que hacer una revisión línea por línea de gasto y lo tiene que hacer en los primeros 30 días, ¿no? Para poder saber efectivamente cuáles son las necesidades reales que tiene la economía dominicana. Eso al final no afectaría tanto a los proyectos financiados por la banca internacional
prioridad social, diría. No, no creo, no creo. No, inclusive yo creo que había una actitud de mejorar cierto, de gastar mejor las inversiones. O sea, no es posible, por ejemplo, que 1 kilómetro de carretera te cueste aquí 5 o 6 veces más de lo que cuesta en cualquier otro país del mundo. No es posible. ¿Por qué? No es posible que un salón de clase te cueste 2 y 3 veces más de lo que cuesta, de lo que costó aquí hace algunos años. ¿Entiendes? En términos reales, o sea, descontando el efecto inflacionario. Son cosas que tú no te explicas, ¿no? ¿Cómo es posible que los servicios públicos o la construcción pública son tan caras, ¿no? Y de mala calidad? Pues Yo gracias. quería nada más para cerrar, agregar ahí que una de las grandes oportunidades que yo creo y oportunidades que tiene el país es este tema de alianzas público-privadas para justamente impulsar la inversión en obras de infraestructura. O sea, yo creo que hay que quitarse un poco el concepto de que esas obras tienen que ser justamente, ¿verdad?, un tema gubernamental. El sector privado también puede jugar su rol y involucrarse en cosas que aquí en el país tradicionalmente la hemos visto como públicas. Así es. Sí, tienes razón, totalmente. Eso va a evolucionar hasta la alianza. Ok, pues muchas gracias a los tres, Bernardo, Miguel, Carlos. Ya es tarde en Francia. Gracias por su participación. Mañana estaré enviando el replay del evento de hoy, así lo pueden difundir. Y si sus presentaciones, si la quieren publicar, me la pueden enviar también para que la ponga a disposición del público. No pudimos responder a todas las preguntas, pero si tienen más especificadas, me la pueden hacer llegar para el público y estaremos respondiendo. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Adiós, un placer. Hablamos, Miguel. Hablamos. Adiós. Chao, chao. Hablamos. Dale. Un gusto saludarlos a todos. Igual.